Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar, ¿no? Con la clase del día de hoy, con todas las energías que se requieren para que puedan entender un poco más de lo que es la física, ¿sí? Sé que andamos un poco retrasados con los temas, ¿no? Por distintos tipos de motivos. Se presentó un feriado, ¿no? La clase anterior estuve un poquito mal de salud, pero no se preocupen, tengo pendiente esa clase y lo vamos a coordinar para poder avanzar correctamente, ¿no? Tampoco la idea es correr por correr, sino es de que ustedes puedan entender. Bien, ahora, eh, luego vamos a ver los resultados de la práctica anterior que tomé, ¿no? Sobre el tema de propiedades de la materia, ¿sí? La materia y sus propiedades, ¿no? Bien, profe, ¿y de dónde salió esa práctica? Básicamente de lo que te estoy mostrando ahora, ¿sí? Te voy informando que tenemos que trabajar conjuntamente con el manual. ¿Está bien? Entonces, por eso vamos a ir desarrollando todo lo que nos vaya pidiendo el manual. Por ejemplo, ¿de dónde saqué la práctica? Simplemente te vas al manual tú a tu página número 15, ¿sí? A tu página número 15 y allí puedes obtener tú o puedes ver la siguiente tabla, ¿no? Que es básicamente la que usé para que tú puedas realizar tu práctica. Y así voy a usar páginas del manual para poder evaluarte básicamente, ¿no? ¿Qué es la idea? A ver, vamos a ver qué debiste de haber marcado. Te pide aquí relacionar correctamente cada alternativa de la columna de la izquierda con su respectivo significado de la columna de la derecha. No tenemos que relacionar simplemente. Vamos leyendo y vamos viendo si lo que llegaste a realizar está bien. A ver, es una porción de la materia. ¿Qué vendría a ser una porción de la materia, profe? Vendría a ser un cuerpo, ¿sí? Una porción de la materia lo definimos o es la definición de un cuerpo, ¿no? ¿Qué más? A ver, es la clase particular de materia que constituye un cuerpo. Entonces, me está diciendo que definimos más a profundidad el cuerpo. ¿Qué vendría a ser entonces? J, vendría a ser, profe, la sustancia, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos un poco más a profundidad o la clase de cuerpo, o podemos decir la clase de un cuerpo, estamos hablando entonces ya de sustancia, ¿no? Entonces, la idea es que vayas refrescando, chicos. Todo tiene que estar fresco en la cabecita, porque al finalizar el mes voy a evaluarte de una manera un poquito más compleja, ¿sí? Buscando la idea de que tengas todas las definiciones bien claras, ¿no? Es por eso que estamos volviendo a retroalimentar. ¿Qué más? A ver, son características de la materia en forma condensada. ¿Qué vendría a ser eso, profe? Características de la materia en forma condensada. Vendría a ser, sí, la masa y el volumen, ¿no? Si hablamos de características de materia en forma condensada, así bien prensada, estamos hablando de la masa y el volumen, ¿no? ¿Qué más me dice? Manifestación de la materia en forma dispersa. Ahí vendría a ser la A, ¿no? Vendría a ser ¿qué cosa? La energía, ¿no? Eso nos menciona Einstein. Nos dice que la materia, ¿sí? Materia dispersada, perdón, que la energía vendría a ser simplemente materia dispersada, ¿no? A ver, siguiente. Propiedad de la materia por la cual un cuerpo se opone a iniciar su movimiento o detenerse. A ver, ¿qué hace? ¿Qué impide que mi cuerpo se mueva o que cambie de forma o de estado, perdón? Vendría a ser G, la inercia, ¿no? Yo sé que estás atinando conjuntamente conmigo. ¿Qué más? A ver, es una medida de la inercia de un cuerpo. Medida de la inercia de un cuerpo, profe, la masa, ¿no? Sí, un poquito extraña la definición, pero se encontraba en el manual. Medida de inercia de un cuerpo vendría a ser la masa, ¿ya? Cuanto más masa tenga el cuerpo, mayor inercia va a presentar. Propiedad por la cual algunos metales pueden convertirse en hilo. A eso se le llama B, ductibilidad, ¿no? Y lo mencionamos, les expliqué yo ahí. ¿Qué más? Propiedad por la cual algunos metales pueden convertirse en láminas. ¿Cómo se le llama a eso, perdón, maleabilidad. Muy bien.
Continuamos. Es la propiedad por la cual un cuerpo ofrece resistencia a ser rayado. ¿Quién vendría a ser? Vendría a ser F, dureza. Ya, la dureza es la propiedad de un cuerpo a ser rayado. ¿Qué más? A ver, es la propiedad debido a la cual algunos cuerpos se rompen con fragilidad. ¿Sí? ¿Cuál vendría a ser ahí? La C, fragilidad, ¿no? Propiedad por la cual un cuerpo se rompe con fragilidad. Con facilidad, perdón. Y lo único que me queda para la última es la propiedad por la cual un cuerpo ofrece resistencia a quebrarse, se le llama tenacidad, ¿no? Entonces, eso sería todo, chicos. Entonces, la página número 15 de tu manual, sí, lo voy a poner por acá, esta es la página número 15 de tu manual, ¿no? Entonces, ya, ahí estamos, profe. Continuamos, ¿sí? Con el página número 16. ¿Qué nos está pidiendo la página número 16? Realizar un crucigrama, no, un crucifísica, ¿no? Sí, bastante interesante. Sí, que tenemos que, saber un poquito de las palabras para ir completándolas. A ver, nos dice, a ver, vamos a comenzar con la parte horizontal, ¿ya? A ver, y vas conmigo, los vas llenando en tu manual. ¿Qué nos dice? Me dice, es la propiedad que ofrece un cuerpo a iniciar su movimiento o ponerse en reposo. ¿Cuál vendría a ser eso? No, acá tenemos el 1 por si acaso. Acá está el 1 y me dice que es de manera horizontal, ¿no? Ahí está el sentido. Entonces, es la propiedad que ofrece un cuerpo a iniciar su movimiento y ponerse en reposo. Es la oposición. ¿Quién vendría a ser? Yo sé que te acordaste, vendría a ser la inercia, ¿no? Entonces vamos completando, ¿ve? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, la 5. A ver, profe, esta de acá, en este sentido. ¿Qué nos dice? Es una propiedad que nos indica la gran oposición de un cuerpo a quebrarse. ¿Cuál es la oposición de un cuerpo a quebrarse, profe? La tenacidad. ¿Está bien? No te vayas a olvidar. Siguiente. La 6. Acá está, mira. Cantidad de materia presente en un cuerpo. ¿Cómo se le llama? Masa, ¿no? Tenemos ahí la masa, profe. Ya, está tomando forma mi crucifísica, profe. A ver, 7. Es una propiedad característica de la materia que nos indica la cantidad de materia contenida por unidad de volumen que ocupa. A ver, propiedad característica de la materia que nos indica la cantidad de materia contenida por unidad de volumen que ocupa. Eso vendría a ser, profe, la densidad, ¿correcto? La densidad indica la cantidad de materia que hay en un cuerpo por el volumen que representa, ¿no? A más denso, de repente, si el cuerpo pesa mucho y es pequeñito, se dice que el cuerpo es denso, ¿no? O de repente, si el cuerpo no pesa mucho, ¿sí? No pesa mucho y es grandote, ¿no? Por ejemplo, una esponja, ¿no? Imagínate un bloque inmenso de esponja. Esa esponja no es densa, ¿sí? Porque a pesar que va a ser grandota, no va a pesar tanto, ¿no? Tú lo vas a poder cargar. Bien, seguimos con el 10, a ver. Es aquella forma de la materia que posee masa y volumen. ¿Cómo se le llama? Es la forma de la materia condensada, ¿ya? A eso se refiere, ¿no? Básicamente la definición que nos dio Albert Einstein. La 12, a ver, profe, científico que plantea que la materia se puede manifestar como energía. ¿Quién es ese científico? Lo acabo de mencionar. Correcto, es Albert Einstein, ¿no? En este caso solamente es la última palabra. Profe, y 13, y acabamos con la forma horizontal. Dice, es una propiedad por la cual los metales pueden ser convertidos en hilos. Se le llama ductibilidad. ¿Ves? Y cómo calza exactamente en los cuadros. Y con eso acabamos la forma horizontal. Comenzamos ahora con la forma vertical, ¿sí? En este sentido. Muy bien. A ver, comenzamos con el 1. Es una propiedad de la materia que nos indica que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio simultáneamente.
¿Qué propiedad te dice, profe, que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio simultáneamente? La impenetrabilidad, ¿no? Lo vimos en teoría. Y la 2 que ya apareció, es una tendencia de un cuerpo a quebrarse con facilidad. Es la fragilidad. Bien, entonces tenemos esas definiciones, ¿no? Que ya han estado básicamente en el manual. Bien, a ver, la 4 es todo aquello que constituye el universo y se encuentra constantemente en movimiento y transformación. ¿Quién vendría a ser? La dispersada, ¿no? Materia dispersada. Ah, perdón. La 3 era, es una forma de materia que es intangible, dispersada, ¿no? Y la 4 era simplemente la materia que encuentras en todo el universo. A ver, la 8 es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Cómo se le llama? Volumen. No te vayas a olvidar. La 9 es la fuerza con que son atraídos los cuerpos por la Tierra. El peso, ¿no? El peso, a diferencia de la masa, ¿no? El peso es lo que hace que un cuerpo se pegue a la Tierra. Y por último, es la propiedad por la cual un cuerpo ofrece resistencia a ser rayado. ¿Cómo se le llama? Dureza, ¿no? Y de esa manera, chicos, bajo las definiciones hemos podido llenar nuestro crucifísico. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver. Entonces, a ver, perdón. Esto de acá ha sido la página 16 de tu manual. Ya tiene que estar lleno, ¿sí? Porque voy a revisar. Tiene que estar lleno. Continuamos. Página 17. ¿Sí? Página 17. A ver, vamos a completar, ¿no? ¿Qué te dice? A ver, primero, define la materia es, ¿qué vendría a ser la materia? Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Yo sé que tú has recordado, ¿no? Y está llenando tu manual. ¿Qué más? Me pide el problema 2. Hacer un dibujo de un cuerpo constituido por la sustancia que se indica. Por ejemplo, tengo que dibujar un cuerpo, ya. ¿Qué podría dibujar si mi sustancia es cartón? Una caja. ¿Qué podría dibujar si mi sustancia es plástico? Una botella, así de sencillo. Y acá es el caso contrario, ¿no? ¿De qué está hecho ese cuerpo? De metal. ¿De qué está hecho, a ver, esa pelota? De plástico, ¿no? O en algunos casos de caucho, ¿no? Va a depender del material. Bien. Problema 4 ya, y con eso culminamos. Sí, ah, no, perdón, falta todavía. Esta es la mitad. La materia se manifiesta de dos formas, no te olvides, ¿no? Nos dijo Einstein que la materia se manifiesta de dos formas. De la primera materia condensada y la segunda es la materia dispersa, ¿no? Muy bien. Entonces vamos llenando lo que es la página 17. Este de acá sigue siendo, profe, la página 17. Bien. Dice, dibujar dos ejemplos de materia condensada. Aquí tienes varios, ¿no? De los que puedes utilizar. Todos ellos son ejemplos de materia condensada. Profe, dibujar dos ejemplos de materia dispersa. ¿Sí? Puedes dibujar cualquiera, ¿no? Los rayos del sol, las ondas de radio, los rayos X, ¿no? Un montón, ¿no? El calor, el frío. Entonces, como que ese dibujito te representa, ¿no? Bien, a ver, problema 7. Te dice, la es la cantidad de materia presente en un cuerpo y el es el espacio que ocupa un cuerpo. Sería la masa, ¿no? La cantidad de materia que presenta en un cuerpo y el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Bien, problema 8. La materia es la forma dispersada. La materia en forma dispersada no posee masa ni volumen, ¿no? Eso tienes que saber, que en su forma dispersada no puede identificar ni la masa ni el volumen. ¿Qué más, profe? El aire, el agua, la tierra y la luna son ejemplos de materia condensada. La luz, el calor, los rayos X y las ondas de TV son ejemplos de materia dispersa, ¿no? Entonces, eso ha sido todo con respecto a lo que es el llenado del manual, chicos. Nos vamos ahora sí a lo que es el tema de hoy, que corresponde, ¿sí? Que vendría a ser fases de una sustancia, ¿sí? ¿Qué es eso, profe? A ver, te voy leyendo y te voy explicando, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos un pequeño ejemplo para que te vayas haciendo idea
de qué te quiero o a qué me quiero referir con este tema, ¿no? Me dice, desde que empezó a observar el mundo, el hombre ha clasificado la materia en tres estados fundamentales, ¿no? Entonces, de repente muy aparte de lo que nos decía Aristóteles de su forma de ver la materia en cinco elementos, ¿no? Imagino que de repente te acuerdas, ¿sí? Entonces Aristóteles tenía una idea, ¿sí? Y conforme se fue avanzando el tiempo, eh, pudimos darnos cuenta que no era así, ¿no? Sino que encontrábamos nosotros tres estados fundamentales de la materia, ¿sí? Con los cuales normalmente trabajamos, ¿no? Con estos tres, que es sólido, líquido y gaseoso, que es básicamente en lo que encontramos nosotros la mayoría, ¿no? La mayoría de estados en las cuales podemos encontrar distintos tipos de cuerpos, ¿no? O de objetos, si lo quieres llamar así. También se le llama, ¿no? Ten bastante en cuenta la teoría, ¿no? También se le llama fases de una sustancia. Toda esta teoría, chicos, está en el manual, ¿sí? Entonces no es necesario que lo copies, porque todo lo encuentras en el manual. Bien, entonces se le llama fases de una sustancia. Bien, entonces chicos, a ver, continuamos. Para empezar el origen, ¿qué más nos dice? A ver, para empezar el origen de de las diferencias entre las distintas fases en las que se puede encontrar una sustancia, hay que conocer en primer lugar cómo es en su interior, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de cómo es el interior en cada una de estas sustancias, qué es lo que está pasando, ¿no? Como tú puedes ver en la imagen, tenemos tres diferentes formas, ¿no? Acá, a ver, profe, a simple vista, acá las bolitas, que vendrían a ser las moléculas, ¿no? Están quietas. Acá, profe, están un poquito más separadas y acá están recontra separadas, ¿no? Todo esto va a depender del aumento de energía. Bueno, entonces, más o menos tenemos que ir viendo qué es lo que pasa en el interior de cada uno de estos estados. A ver, continuamos. Si pudiéramos observar el interior de un líquido con un lente de aumento, entonces yo tengo mi microscopio para ver qué es de repente lo que está pasando dentro de tu vaso con agua, distinguiríamos una pequeñísima partícula que se mueven velozmente y que chocan una contra otra. Estas partículas son moléculas, ¿no? Entonces, si tú agarras un microscopio, ¿sí? Un microscopio y observas lo que hay dentro de tu vaso con agua, te vas a dar cuenta que hay partículas, ¿no? Las cuales se le llaman moléculas, que están moviéndose a toda velocidad y están chocando una contra otra, ¿no? Eso es lo que pasaría, ¿no? Y así podemos ver en cada uno de los diferentes estados, ¿no? Ocurren distintos tipos de cosas. Por ejemplo, en la fase sólida, profe, no tengas miedo, ¿sí? No estés asustado ahí como el Bob Esponja, ¿no? En la fase sólida, ¿qué puedo yo identificar? Profe, puedo ver yo que cualquier objeto sólido, primero, ¿no? Yo sé que cualquier objeto sólido tiene forma y volumen definido. Eso está de hecho, ¿sí? Y aunque intentemos comprimirlo, su volumen no se reduce. Imagínate un objeto sólido, una piedra, ¿no? Una piedra tiene ya de por sí su forma. Si tú la agarras con tu mano, ¿tú vas a poder reducir su volumen? No, jamás, ¿no? Es demasiado dura. Ya está definido su forma. ¿Qué más? A ver, esto se debe, ¿qué es lo que pasa, no? Esto se debe a que las moléculas están muy cercas unas contra otras y se atraen, ¿no? Y prácticamente no se mueven, solo vibran en su lugar. ¿Sí? Y es justamente lo que vemos. En un objeto sólido, imagínate una piedra, ¿no? O cualquier cosa sólida que tú puedas obtener, de repente tu escritorio, tu mesa o un trozo de madera, ¿sí? Son sustancias o son cuerpos en fase sólida. ¿Y qué es lo que pasa si tú observas con un microscopio? Sus moléculas no se van a mover mucho, ¿sí? O sea, sus moléculas están tan juntas que ya tú no puedes cambiar su forma. Eso es lo que pasa. Sí, y es básicamente lo que tú mirarías de repente si tienes un microscopio, ¿no? Las moléculas están tan compactas y apenas se mueven, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa básicamente en la fase sólida. Si nos vamos a la fase líquida,
¿sí? ¿Qué nos dice? Los líquidos tienen volumen propio, pero con su forma no sucede lo mismo, ya que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Esto se debe a que sus moléculas están sometidas a la atracción de la gravedad terrestre. Además, es un líquido, en un líquido las moléculas están más alejadas una de otra que en un sólido y se mueven a gran velocidad. Bien, entonces si yo tengo mi líquido, ¿sí? Eso es lo que pasa con las moléculas, ¿no? Si bien el volumen de un líquido está definido, entonces si tú tienes un litro de agua, a donde tú lo lleves va a seguir siendo un litro de agua, ¿sí? Tienes un volumen ya definido. Pero ¿qué es lo que pasa, profe? Al hacer tan movibles sus moléculas, ¿sí? Las sustancias en fase líquida, a donde tú lo viertas va a tomar esa forma, ¿no? Si tú lo echas en agua, un litro de agua va a tener la forma del vaso donde lo pongas, ¿no? Si lo pones de repente en una olla, un litro de agua va a tener la forma de la olla donde está. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? ¿Sí? Y podemos ver ahí nosotros cómo se mueven un poco las moléculas del agua. Ahora, el más rebelde de todos, creo que ya estás más atento, el más rebelde de todos es la fase gaseosa. ¿Qué nos dice? Los gases no tienen forma ni volumen propio. El volumen de un gas se reduce cuando se le presiona o se le comprime. Por eso se dice que los gases son compresibles. Esto se debe a que las moléculas están muy alejadas una de las otras y la velocidad a la que se mueven es aún mayor, ¿no? Entonces nos menciona que las moléculas de un gas, sí, son así, chicos, miren, se chocan todas contra todas, ¿no? Y a gran velocidad, sí, mucho más incluso que la del agua, ¿sí? Entonces, a diferencia con las del estado líquido, ¿no? El volumen y la forma de un gas, ¿sí? Puede variar, ¿no? Por ejemplo, puedo tener yo gas, imagínate el helio, ¿no? El gas del helio, que es el que te permite hacer que un globo, no sé si has visto esto, si has visto las imágenes de los globos cuando están así, que se vuelan hacia arriba, ¿no? Y siempre está pasando esto. Esto es debido a que dentro tienen un gas llamado helio, ¿no? Que les permite justamente eso, hacer que se dirijan hacia el cielo, ¿no? Hacia arriba. Bien, entonces, ese gas comprimido o ese gas que está dentro del globo tiene la forma del globo, ¿no? Pero si yo rompo el globo, ese gas automáticamente va a salir dispersado y va a perder su forma, va a perder su volumen, ¿no? Entonces, en el estado gaseoso ocurre justamente eso, ¿no? Que no tienen ni volumen propio ni forma propia, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso vendría a ser lo que ocurre en cada uno de los tres estados, ¿no? Entonces, vamos a resumir lo que hemos visto, ¿sí? Profe, yo sé que, y para eso está esta tabla, ¿no? Profe, yo sé que son tres estados de la materia, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Según la forma, ¿no? Vamos a empezar con la forma. Según la forma, la del sólido está definido, pero en el líquido y gaseoso no se encuentra definido, ¿no? Va a depender. Profe, con respecto al volumen, en la sólida está definido, en el estado líquido está definido, pero en la gaseosa no está definido. ¿Está bien? Entonces, esta tablita te resume bastante cada uno de estos estados. Ahora, fuerzas entre las moléculas, ¿no? Justamente estas fuerzas son las que hacen que las moléculas se muevan, ¿no? Hay una fuerza de atracción que va a querer que las moléculas estén juntas y hay una fuerza de repulsión también que va a querer que las moléculas estén separadas, ¿no? Entonces, estas fuerzas que hay en todo cuerpo, ¿sí? Va a variar, ¿no? Dependiendo del estado. Por ejemplo, en el estado sólido, la fuerza de atracción molecular, ¿no? La fuerza de atracción es mayor a la fuerza de repulsión, ¿sí? ¿Qué te dice? Es por eso que, como te mostré, ¿no? Las moléculas están más quietas porque su fuerza de atracción es mucho mayor. En cambio, en el estado líquido es como equitativo, ¿no? Es por eso que se mueve un poco más. La fuerza de atracción son muy semejantes a la fuerza de repulsión. Y en el estado gaseoso ya es otra cosa, ¿no? Ya la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción.
Es por eso que normalmente los gases no tienen forma, ¿no? En nuestro caso vamos a estudiar estrictamente a una sustancia la cual es el agua, ¿no? Sí, acá tenemos ve un poco de los tres estados de la materia, ¿no? En este caso del agua, que es a lo que estudiamos nosotros, ¿no? Tenemos en ejemplo de estado sólido, tenemos al hielo. En ejemplo de estado líquido, tenemos al agua, ¿no? Y en este ejemplo de estado gaseoso tenemos de repente vapor de agua, ¿no? Ese vapor que ves tú al momento de que la tetera está sonando, eso de ahí, ¿no? Ahí tienes sus tres ejemplos. ¿Ya? Ahora, podemos ver también los cambios de fase, ¿sí? En el caso del agua es tan estudiado que se le ha dado nombre a sus cambios de fase, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, a ver un poquito acá, dice, las sustancias pasan de una fase a otra porque sus moléculas forman un mayor orden o desorden dependiendo de su temperatura, ¿no? Entonces va a depender de la temperatura, claro está. Estas moléculas empiezan a moverse con mayor o menor velocidad, ¿no? A mayor temperatura las moléculas empiezan a moverse más, eso es lo que nos dice. A ver, y acá lo tenemos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora, chicos, va a depender de la temperatura y va a tener bastante lógica, ¿sí? Si es que tú me logras entender, ¿sí? Y va a tener bastante lógica, como te menciono, si es que tú me logras entender. Eh, Vamos a cambiar acá, a ver, ya. Sí, entonces, este está erróneo. Esto va así, ¿ya? Ahora sí. Esta sería la gráfica correcta, ¿no? Sería la gráfica correcta. Bien, entonces, chicos, entonces todo va a depender de la temperatura siempre y cuando la presión no se varía. Entonces, en toda materia, ¿no? En toda sustancia, siempre hay dos parámetros importantes, la temperatura y la presión, ¿no? Entonces, a este grado, para ustedes, lo que más les va a importar es la temperatura, la presión se estudia después, ¿sí? Entonces, siempre es bueno hacer esa pequeña aclaración o acotación. Bien, entonces chicos, veamos un poco de lo que es estos cambios de fase, ¿no? Entonces, imagínate que tú sacas de tu de tu refrigeradora, ¿sí? Bloques de hielo, ¿sí? Profe, tengo acá bloques de hielo. ¿Qué pasa si tú lo tienes en tu mano, ¿no? Empiezas a darle calor, ¿sí? Y dentro de un rato, porque le has dado ese calor, se va a derretir, ¿cierto? Y se va a convertir en agua. A ese cambio de estado, ¿no? De fase sólida a fase líquida, ¿cómo se le llama? Se le llama fusión, tiene ese nombre, ¿ya? Cuando tú tienes, cuando cambia de estado, ¿no? De sólido a líquido, se le llama fusión, ¿ya? Ahora, imagínate que esa agua que tienes ahí, lo metes a tu tetera y lo empiezas a calentar. ¿En qué se va a convertir? Y te olvidas, ¿no? Y luego llegas dentro de un rato y ya no hay agua. Profe, se evaporó todo, ¿cierto? Entonces, si le seguimos dando calor a nuestro líquido en este caso, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir, ¿no? El cambio de fase, ¿no? Y se le va a llamar vaporización, ¿no? Transformar de líquido a gaseoso se le llama vaporización, ¿sí? Profe, y si retrocedo, yo quiero de repente, tengo vapor, ¿no? Tengo vapor y lo quiero transformar en líquido, ¿sí? A eso se le llama condensación, ¿sí? A eso se le llama condensación. Bien, profe, y si yo quiero que mi líquido se transforme a sólido, ¿sí? Lo meto al refrigerador mi agua para transformar en bloquecitos de hielo. A eso se le llama solidificación, ¿sí? Entonces ahí están los estados. Profe, de repente te quieres saltear pasos, ¿no? Profe, si yo me quiero saltear pasos, si yo quiero hacer que mi bloque de hielo se transforme en gas automáticamente, a eso se le llama sublimación, ¿no? De sólido a gaseoso se se le llama sublimación o también le dicen sublimación directa. No te vayas a olvidar, ¿ya? Te estoy colocando acá el nombre. Lo encuentras en tu manual.
Profe, y lo viceversa, si quiero que de gaseoso se transforme en estado sólido, por ejemplo, como el granizo, ¿no? ¿Cómo se le llama? Sublimación regresiva o sublimación indirecta. ¿No, chicos? Entonces, eso sería todo con respecto a los cambios de fase, con respecto al tema. ¿Está bien? Por favor, repásalo bien, entiéndelo correctamente. Sí que corresponde luego una práctica. Ya vas a tener hasta el día lunes para poder desarrollarlo, no te preocupes, te voy a dar tiempo. Sí, la idea es que lo estudies bien, ¿no? Entonces, chicos, eso sería todo, todo con respecto al tema. Espero se haya entendido, ¿no? Ya luego lo voy a mandar también para que puedan pasar a su manual, ¿sí? Bien, sería todo chicos, les mando un fuerte abrazo, cuídense.